Claro, Ese es el tema, tipo, si vos me decís algo, che, me está muy mal, está por el hospital o algo, es como, no le podés decir, vos te dices, venite acá, quedas mal, porque está metiendo el tema de salud, primordial. claro, entiendo. Los demás arriba ignoren no, la profesora es enana y no llega a votar ahí. Ustedes vieron con la doctora Usal el otro día, terminaron de ver arbitraje, vieron algo de normas, ¿verdad? No, normas no vino. Métodos. Dijo que teníamos que terminar lo de litispendència. Litispendencia. No, pero eso ya lo vimos con vos, Ya lo vieron, litispendència, por eso. sí. Medidas cautelares habló. No llegaron a ver normas entonces. No, normas no. Sí, hoy entonces empezamos de cero. Si ella sí llegaba iba a dar algo, la primera clasificación. Bueno, vamos a ver entonces todo de cero. Cuando estamos hablando de normas de derecho internacional privado, lo primero que tenemos que ver voy a pisarte el violín y el tema voy acá. Cuando vemos normas de derecho internacional privado, nosotros lo primero que advertimos es que aparecen distintos supuestos de normativa diferente al resto de las materias que ustedes vienen estudiando hasta ahora. Como dice siempre la doctora Usal en sus primeras clases, en general ustedes están acostumbrados a trabajar casos con si A entonces B. O sea, el que lesione a otro tendrá una pena de tantos años. ¿Sí? Esa norma, estructuralmente, tiene un antecedente jurídico y una consecuencia jurídica. Y son, insisto yo, el tipo de normas que ustedes vienen estudiando desde que entraron a la facultad. El derecho internacional privado, lo habrán visto con Andrea en pluralismo, ¿cuántos tipos de normas tenía? Tres tipos de normas. Las normas materiales o normas directas, que son estas que acabamos de mencionar, si A, entonces B. ¿Que utilizan qué método? ¿Lo recuerdan de la clase de pluralismo? ¿No? Método de creación. ¿Por qué? Porque la norma crea, valga la, sabemos. Valga acá el uso, digamos, reiterado de las palabras. La norma crea una solución concreta, por eso se llama norma material. Crea una solución concreta para la situación planteada en el antecedente jurídico. Dentro de un ratito vamos a ver qué funciones tiene la norma material y cómo juega en el esquema de normas de derecho internacional privado. Pero te hago una pregunta. Sí. Vos cuando tenés un caso tenés que ver si en ese caso se aplican no ese. Pará, porque todavía te faltan ver los dos otros tipos de normas para responder eso. Pará. Es
Este es el final de la película. Queda todo un desarrollo hasta llegar ahí. Después tenemos la norma de conflicto, también llamada norma indirecta. Y en viejos libros como Goldschmidt le decía a la norma de conflicto norma de Dippel. ¿Norma de qué? De Sí, Dippel, lo vi en la- de Derecho Internacional Privado. Vieron que Derecho Internacional Público es Dippel. Derecho Sí, Internacional Privado es Dippel. sí, Con la R minúscula. La Sí. Dippel con mayúscula y la R minúscula. sí. Si ustedes leen Goldschmidt, Comogiano, algún tema de familia, por ejemplo, que les va a tocar el tema de Comogiano, van a ver que con citas de Goldschmidt aparece esto de normas de Dippel a la norma de conflicto. En realidad yo digo que el sentido que le daba Goldschmidt al decirle norma de Dippel es totalmente distinto al que le damos ahora al decir que la norma de conflicto es norma de Dippel. ¿Cuántos tipos de normas dijimos con los que trabajaba el derecho internacional privado? Con 3. 3. Entonces la norma de conflicto no puede ser la única norma de Dippel. ¿Sí? Lo que pasa es que Goldschmidt, por la antigüedad de lo que escribía y por la fecha en la que él era profesor, ¿sí? El pluralismo metodológico es del año 73. Goldschmidt escribía antes del 73, entonces Goldschmidt era totalmente conflictualista. Él analizaba el derecho internacional privado a partir de las normas de conflicto y nada más. Por eso a las normas de conflicto la usaba como un sinónimo norma de Dippel. Ahora eso tiene otra significancia, porque la norma de conflicto solo la usa el Dippel, solo la usa el derecho internacional privado. ¿Sí? La norma de conflicto ya todos tenemos aceptado que no es la única que utiliza el derecho internacional privado. Pero el derecho internacional privado es la única rama del derecho que utiliza normas de conflicto. O sea, las normas de conflicto ustedes no las vieron hasta ahora nunca en su vida. La primera vez. ¿Sí? Porque solo la usamos en este campo, en esta área del derecho que se llama derecho internacional privado. Desde ese lugar, si quieren, las normas de conflicto podemos decir que son normas exclusivas del DIP, ¿sí? Porque no las usan otros. La norma material, ustedes van a encontrar norma material en derecho civil, como les dijo la doctora Usar en la primera clase. Ustedes vienen hasta ahora en la cabeza formateadas y ya entonces ve. Y después, el método que utiliza la norma de conflicto es el método de elección. ¿Y por qué método de elección? Porque la norma de conflicto lo que hace es elegir de los derechos conectados con el caso. Rememoren en su cabeza Conflictualismo y Savigny, ¿sí? Autor trascendental que no pueden dejar de ustedes estudiar para saber derecho internacional privado. Si ustedes van en su cabecita al conflictualismo savigniano, ustedes se acuerdan que Savigny hablaba de encontrar el asiento de la relación jurídica, de encontrar la ley más conforme con la naturaleza y esencia de la relación jurídica. ¿Sí? Eso hacen las normas de conflicto. Esa misión la tienen las normas de conflicto. ¿Sí? Y es el lugar donde está el asiento de la relación jurídica, ese derecho más íntimamente vinculado con el caso, ese derecho más cercano al caso. Hoy lo llamamos punto de conexión, que es el elemento que utiliza la norma de conflicto para encontrar el derecho aplicable al caso. Entre todos los derechos conectados, por eso se llama norma de conflicto. Resuelve el conflicto de leyes. ¿Y cómo lo resuelve? De manera más justa posible. Por eso ustedes van a ver que la norma de conflicto decimos que utiliza el método de elección justa. Elección justa.
porque la selección que hace del derecho aplicable la hace con criterios de justicia. Buscando o tratando de encontrar la ley más conforme con su naturaleza y esencia. ¿Sí? Esto es elección justa. Ese es el método que utiliza la norma de conflicto. De todos los derechos involucrados, la norma busca el más cercano con el caso. Y esa elección la hace en base a criterios de justicia, de deber ser. Ahora, siguiendo con este pensamiento, nosotros nos vamos a encontrar en la estructura de la norma de conflicto también a un antecedente o un hecho que la norma pretende regular. Lo que cambia es la consecuencia jurídica. Mientras que en el caso de las normas materiales, la norma a través del método de creación lo que hace es establecer una solución concreta, material, sustancial, para el supuesto que la norma pretende regular. La consecuencia jurídica de la norma de conflicto es la elección del derecho aplicable. Por eso es el punto de conexión. Hay autores que consideran que la norma de conflicto en realidad tiene tres partes. El antecedente jurídico, el punto de conexión que hace de nexo y el derecho conectado. Quienes hacen este razonamiento incluyen o consideran que la consecuencia jurídica es el derecho conectado. ¿Hasta acá vamos bien? Pasen una hoja con la asistencia, por favor. Y después le la dan a Pedro, ¿tu nombre? Ok. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Dijimos que tenía el derecho internacional privado tres tipos de normas. Sí. ¿Cuál era el tercero? Si se acuerdan. De conflicto. De policía. La norma de policía. policía, perdón. Las normas de policía utilizan el método, por ahí lo dijeron, de la autoelección. ¿Cómo es esto de la autoelección? Una norma de policía nosotros la vamos Paso a para adelante. encontrar No, en los derechos internos de los estados. Y la norma de policía va a determinar como aplicable el derecho de ese país. También las normas de policía pueden encontrar, y así las trata el Código Civil, como normas internacionalmente imperativas. Y por otro lado, tenemos que ver que el funcionamiento
es inmediato. Y esto está íntimamente relacionado, lo menciono ahora porque esto está íntimamente relacionado con esto del método de autoelección. El punto de conexión en la norma de conflicto puede señalar la aplicación del derecho propio o del derecho extranjero, porque el punto de conexión es neutral. Dice, la capacidad se rige por la ley del domicilio. Según donde esté el domicilio del sujeto, ese será el derecho aplicable. Si el sujeto está domiciliado en el mismo estado que el juez va a estar aplicando derecho local. Si el sujeto está domiciliado en otro país, el juez va a estar aplicando derecho extranjero. ¿Hasta ahí me siguen todos? Las normas de policía o normas internacionalmente imperativas no utilizan el método de elección, sino que utilizan el método de autoelección. Es decir, encuentro la norma de policía inserta en un ordenamiento jurídico y el derecho que se aplica es ese mismo ordenamiento jurídico por disposición de la norma de policía. Esto implica que nunca una norma de policía va a admitir la aplicación del derecho extranjero. Frente a la existencia de una norma de policía se aplica el derecho territorial, nunca un derecho extranjero. ¿Sí? Por eso decimos que la norma de policía se autoelige. Se autoelige. No es que se elige, no es que se autoelige respecto de la norma, se autoelige respecto del derecho aplicable. El derecho aplicable en virtud de una norma de policía es siempre el derecho territorial. La redacción de una norma de policía ustedes la van a ver a veces más parecida a una norma de carácter material y otras veces la van a ver más parecida a una norma de conflicto. Pero siempre presenta esta característica, su aplicación inmediata, que no admite posibilidad alguna de aplicar derecho extranjero. Es tan inmediata la aplicación de la norma de policía que yo no me pongo a buscar cuál es el derecho aplicable. ¿Sí? No llego a ese paso. Directamente aplico. Por eso hablamos de que el método es de autoelección. O sea, digamos, si nosotros vemos la esencia del derecho internacional privado, era encontrar la solución justa a los casos de los privatistas multinacionales. Esa era nuestra finalidad. Si yo tengo superabundancia de normas de policía, la norma de policía quiebra los puentes que busca generar el derecho internacional privado, porque marca la aplicación del derecho propio. Entonces, si siempre se va a aplicar el derecho propio, siempre voy a resolver los casos como si fueran locales. Entonces, hay algo ahí que no funciona. ¿Por qué la norma de policía? ¿Por qué el método de autoelección? Porque los temas, vieron que dijimos la norma tiene un antecedente y una consecuencia jurídica. Sí. En el antecedente está la situación jurídica que la norma pretende regular. La situación jurídica comprendida en el antecedente es tan sensible para el Estado que no puede darse el lujo de que la norma de conflicto derive en la aplicación de un derecho extranjero. Claro, o sea, afecta al orden público. No, el orden público es una cosa, un pariente, pero no es lo mismo. Okay. Porque el orden público funciona cuando yo ya estoy armando el camino de la norma de conflicto, quiero aplicar el derecho extranjero y veo que la solución resulta contraria a mi derecho, entonces vuelvo para atrás. Okay. La norma de policía se aplica de manera directa. Yo siempre, los dos son límites a la aplicación de un derecho extranjero, pero de distinta operatividad. Perfecto. ¿Sí? Yo siempre digo que la norma de policía opera como una pared, no se aplica nunca al derecho extranjero. En cambio, el orden público es como una puerta, puede estar abierta y dejar pasar al derecho extranjero, o cuando yo veo que la situación, el derecho extranjero, vamos a decirlo, esto nunca se lo voy a reconocer ni a la doctora Esparza ni a la doctora Usal, que yo lo dije.
Pero vamos a suponer que el derecho extranjero es un invitado un invitado maleducado. ¿Sí? Entonces, viene el invitado, empieza a tener algunas copas y yo agarro y le digo, volvete a tu casa. La norma de policía no lo deja ni pasar siquiera. El orden público es, bueno, empiezo a verla y cuando aparece una situación incompatible con mi derecho, ahí echo al derecho extranjero. Pero mientras tanto lo dejé entrar. La norma de policía no me doy ni la oportunidad, no pasa. Hay un artículo muy interesante de la doctora Usal sobre normas de policía en la época del COVID, en la pandemia. ¿Ustedes se acuerdan todos los líos que había con el tema de las vacunas? Que si te ibas hasta el país tenías que tener tal vacuna y si te ibas a tal otro tenías que tener tal otra. Y a lo mejor mismo dentro del espacio europeo había distintas reglas entre los distintos países. Ni siquiera Europa tenía ya cuando ni Europa tiene unificados los criterios, ya no hay unificado criterio en ningún lado. Porque en la Unión Europea tienen un nivel de integración tan alto que hay un montón de soluciones ni siquiera armonizadas, unificadas en materia de derecho internacional privado. O sea, si ni siquiera Europa lo tenía unificado, ya era para... Claro. Y ahí aparecieron un montón de normas de policía. ¿Sí? No, digamos, se prohíbe el cruce de frontera, el ingreso y egreso de personas por la frontera. ¿Sí? Bueno, podía decir, bueno, no, pero en realidad hágame una excepción porque yo soy una persona de nacionalidad argentina que vive en Buenos Aires. No pasa nadie por la frontera. No me importa si sos nacido en la ciudad de Buenos Aires, vivís en la ciudad de Buenos Aires o naciste en Burundi y vivís en Bujumbura, la capital de Burundi. Me importa nada a mí. No pasa nadie y nadie es nadie. ¿Sí? La vacuna que usted tiene que tener, sobre esto los que hacemos turismo, teníamos 2 millones de consultas por día. No, porque en tal país se acepta la vacuna, pero yo resulta que tengo dada la China y resulta que en ese país la China no se acepta, pero en España que está al lado sí, por ejemplo, no sé. Y entonces, vos le decías, no, al pasajero vos le tenés que informar concretamente en los lugares que va a viajar, qué vacuna le van a pedir. No en general. Porque cada país tenía sus propias reglas. Si había un país que te pedía el hisopado con 48 horas de anticipación y el otro con 72 horas y el otro si estabas vacunado no tenías que hacer hisopado y el otro vacunado y todo te pedían el hisopado igual. Y bueno, cada uno se manejaba con sus reglas. Eso es el ejemplo de normas de policía. ¿Cuál era el fundamento en el caso de las normas de policía de COVID? Bueno, estamos frente a una pandemia, está en juego la salud pública. Entonces, los temas sobre los cuales ustedes van a encontrar normas de policía es temas que involucran la salud pública, la soberanía del Estado. Por eso hay mucha norma de policía en materia aduanera con lo que tiene que ver con medicamentos, con lo que tiene que ver con alimentos, con lo que tiene que ver con el ingreso y egreso de las mascotas, que te vuelven loco cuando tiene que pasar una mascota a una frontera. Bueno, pero es salud pública. No, mi perro está sanito. Sí, vos decís que está sanito. Yo no te niego que esté sanito, pero yo, Estado, necesito controlar que no me venga una pulga arriba del perro que me genere una epidemia adentro de mi país. ¿Sí? Bueno, todas esas disposiciones suelen instrumentarse a través de normas de policía. Sí. Y acerca de los bienes inmuebles, Bienes, también sería por respecto de acá, en los que están situados acá en Argentina, como norma de sí, policía. en bienes inmuebles también suele haber muchas normas de policía, porque ustedes piensen que ahí está en juego la soberanía del Estado en última instancia. Porque yo esto siempre lo digo un inmueble pegado, el inmueble es el suelo. Un inmueble pegado al otro es el territorio de un país. Claro. Imagínate, por ejemplo, si en una frontera, pongámosle, no sé, la frontera con Chile, ¿sí? Ponele que 2 kilómetros después alrededor de la cordillera, o 3 o 5 o 10,
te vas a encontrar muchas provincias que no te inscriben propiedades a nombre de extranjeros. ¿Sí? Vos fíjate, le vendés, está bien, tenés una frontera un poco larga, pero le vendés todos los terrenos que bordean la cordillera de los Andes. A chilenos te corrieron los mojones. ¿Sí? Por eso ahí aparecen normas de policía. Por eso ahí tenemos jurisdicción exclusiva los jueces argentinos. Por eso ahí vamos a encontrar siempre los inmuebles y todos en Argentina se rigen exclusivamente por derecho argentino. Y lo vemos en sucesiones también. Si se transmite el inmueble se aplica el derecho argentino. ¿Sí? Está en juego la soberanía del Estado, gente. Los inmuebles son el suelo del territorio nacional. Están en manos de privados. No importa. Pero no deja de ser el territorio nacional. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a encontrar normas de policía vinculados con estos temas. Seguridad nacional, salud pública, temas cambiarios. ¿Escucharon hablar del famoso cepo? Sí. Bueno, el cepo que no puede girar divisas al exterior y toda esta cuestión. ¿Qué es? Una norma de policía. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, quienes imponen esas restricciones te dicen está en juego el sistema macroeconómico argentino. Entonces, restringimos más o liberamos más según quien esté al frente del Ministerio de Economía en ese momento. Pero esas son normas de policía. Que las tienen que cumplir todos. Todos es todos. Independientemente de que el derecho aplicable a la relación sea otra, lo que quieran. Pero ese tema lo tienen que cumplir todos. ¿Sí? No importa si yo soy argentino o extranjero. Si hay prohibición de girar divisas al exterior, esa rige para todos. Yo no te estoy limitando que vos, extranjero, puedas usar tu propiedad. La podés usar acá dentro de la Argentina. Si la querés girar al exterior, tenés que cumplir con 1.000.000 de requisitos y yo te autorizo si quiero. ¿Sí? No, pero es que yo soy extranjero. Bueno, andá, entrá, salí del país. Yo no me estoy quedando con tu plata. Simplemente digo que no cruza los fondos, no salen del territorio nacional. Punto. Y sobre eso no somos nosotros solamente. Hay 1.000.000 de países que tienen normativas en materia de inmuebles, como dijo acá la compañera, en materia de salud pública. De nuevo, el tema del COVID. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos el problema con las vacunas que iba a envasar México? ¿Por qué no venían? Le fuimos a pedir a Estados Unidos que libere las vacunas. ¿Cómo a Estados Unidos si la que lo tenía que envasar era México? Lo que pasa es que para que México envasara, Estados Unidos tenía que levantar la prohibición de exportar las botellitas donde se iban a envasar la vacuna. Digo botellita, pues no sé cómo se llaman el lugar donde se meten las ampollitas. Llámenle como quieran. Pero en esos frasquitos, ¿sí?, lo fabricaba un laboratorio de Estados Unidos que se lo vendía al laboratorio mexicano que después iba a inyectar la vacuna ahí adentro. ¿Sí? Estados Unidos saca una prohibición de que no se podía exportar ningún insumo médico que pudiera estar relacionado con la pandemia, por la cuestión de salud pública. México se quedó sin botellita para envasar las vacunas. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a veces incluso normas de policía de terceros estados afectan, por ejemplo, una relación jurídica o un contrato internacional entre personas domiciliadas en estados que no tienen nada que ver con ese que puso la norma de policía, pero que por los vínculos económicos que tiene el caso se aplica. Por eso decimos que la norma de policía utiliza el método de autoelección. Bien, como vimos, la función de la norma de policía es la preservación de esos temas más sensibles o más custodiados para los estados nacionales, donde no puede admitir el legislador el libre juego de los puntos de conexión, porque el punto de conexión en esencia es neutral. Domicilio, donde esté el domicilio será el derecho aplicable. Bueno, acá no vamos a aplicar la ley del domicilio. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, no vamos a aplicar la ley del domicilio del inmueble. Vamos a tener una norma que diga,
Si el inmueble está situado en la Argentina, se aplica siempre derecho argentino, norma de policía. Y eso, una norma similar tenemos, por ejemplo, en materia sucesoria, en la segunda parte del artículo 2644 del Código Civil. Para darle un ejemplo sobre inmueble. Bien. Volvamos un poquito. No hablamos de la función de la norma material. La norma material, o norma directa, esta que era si A entonces B, donde la consecuencia jurídica es una solución concreta a la situación planteada en el antecedente normativo, ahí vamos a encontrarnos con diversas funciones. Si la norma material aparece en tratados internacionales, es maravilloso porque entonces logramos una uniformidad del derecho. ¿Sí? El derecho internacional privado, para tratar de brindar mayor seguridad jurídica, se suelen utilizar dos herramientas. Una que se llama armonización legislativa y la otra que se llama unificación legislativa. Cuando los tratados internacionales utilizan normas directas, como por ejemplo la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, como por ejemplo una que ustedes van a ver, una que ya vieron, le nombró la doctora Ursal seguramente la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento de laudos. Bueno, esa está llena de normas materiales. Los convenios de restitución que van a estudiar más adelante, por ejemplo, están llenos de normas materiales. Ahí se logra unificación legislativa. Cuando la norma material aparece en un convenio internacional, cumple la función de poder unificar las soluciones. Pero también tiene otras funciones la norma material, como por ejemplo complementar, suplementar lo dispuesto por la norma de conflicto. Y un ejemplo de esto es el artículo 2652 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que en materia de contratos internacionales dice que los contratos, a falta de autonomía de la voluntad, los contratos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Y después dice que, a renglón seguido viene una definición del lugar de cumplimiento. Dice, si no está designado, no surge de la naturaleza de las obligaciones, se entiende por lugar de cumplimiento aquel del domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato. Entonces, esa norma material está complementando, ayudando, suplementando la norma de conflicto. La norma de conflicto dice, se aplica la ley del lugar de cumplimiento. A renglón seguido hay una calificación pegada a una definición con una norma material que me aclara qué es lugar de cumplimiento. Entonces es una función de ayuda, de auxilio, de suplemento de la norma de conflicto. Sí. Y ahora sí vamos a entrar. ¿Qué hora tienen? 45. Ustedes van hasta 11:30. Bien. Entonces tenemos ahora tiempo suficiente para hablar de nuestras queridas normas de conflicto. Este tema de normas es muy importante que lo estudien, porque toda la materia van a trabajar con normas materiales, normas de policía y normas de conflicto. En todos los temas se va a hablar de, bueno, la norma de conflicto dice esto, el punto de conexión lo otro. No pueden no saber qué es una norma de conflicto, no pueden no saber qué es un... Tal como yo no soy ni la doctora Esparza ni la doctora Ursal, que pueden participar en el examen de ustedes, les puedo tirar estos datos, ¿sí? Ni se les ocurra colgar normas, ni se les ocurra, ¿sí?
no saben lo que es una norma de conflicto, se van a su casa, así directo, sin escala. ¿Sí? No, porque, a ver, digamos, Es la base de... con la norma de conflicto trabajamos todo el cuatrimestre. ¿Sí? Cuando buscamos, ¿cuál es la ley aplicable al matrimonio? La del lugar de celebración, no es una norma de conflicto. ¿Cuál es la ley aplicable al régimen patrimonial del matrimonio? La del primer domicilio conyugal, otra norma de conflicto. ¿Sí? O sea, ustedes fíjense que yo les vengo citando ejemplos de normas de los artículos del Código Civil que van a tener que estudiar dentro de un par de clases. ¿Sí? Entonces, si no tienen clara la diferencia entre una norma material y una norma de conflicto, no entendieron la materia directamente. ¿Sí? Esto va a ser culpa mía. Así que, por favor, vayan y lean en el libro. ¿Sí? El tema, porque de verdad es un tema muy importante. Y todas las dudas que tengan, pregunten. Ahora, pregúntenle a Andrea. Sabe que venga la norma, no le entendimos nada, así que nos explica. No, eso no le digan. Pero sí, todas las dudas que tengan, de verdad, hagan preguntas ahora, que hagan preguntas cuando vayan al libro y vuelvan a la clase que viene. Fui al libro y leí tal cosa y no entendí bien qué significa el conflicto móvil. Y se lo vuelven a explicar. ¿Está? Porque esto lo tienen que entender bien. Es cómo funciona el mecanismo del derecho internacional privado. Bien, la norma de conflicto, entonces nosotros dijimos que era esa norma que es propia del derecho internacional privado en el sentido que ninguna otra rama del derecho utiliza normas de conflicto. Utiliza el método de elección y esa elección la hace con criterios de justicia. ¿Sí? Método de elección justa, sí. Generalmente en el derecho internacional se aplican siempre las tres normas o a veces se aplica una más que la otra. Porque, por ejemplo, la norma de policía viste que tiene temas más acotados que la norma de conflicto. Cada norma, por eso vamos definiendo, cada norma tiene su método y su función. Okay. Según el caso que vos estés resolviendo, te vas a encontrar con más normas de policía a lo mejor que en otro tema. ¿Sí? Cada norma tiene su propia función. Ahora, siempre decimos lo mismo. Por eso el pluralismo metodológico. ¿Sí? Pluralismo normativo y pluralismo metodológico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Las normas funcionan como sistema. Vieron que yo recién les decía, por ejemplo, bueno, la norma material puede funcionar. Puede tener como función ayudarnos a unificar soluciones. Cuando logramos en un tratado internacional que los estados se pongan de acuerdo con soluciones materiales, es decir, con normas de conflicto, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sí? Unificamos el derecho. Así. Pero también tiene una función de acompañar, de suplementar, de complementar a la norma de conflicto. Claro. ¿Sí? Entonces, dependerá de los casos que vos te encuentres con más o menos de una que de otra. Pero, y siempre doy este ejemplo, bueno, acá tenemos 2 o 3 coloradas, como yo. La realidad es, si yo miro en la Argentina el color de cabello de la gente, la mayoría tiene pelo oscuro. ¿Sí? Eso no significa que los colorados tengamos menos derechos como personas porque seamos menos. ¿Sí? Acá somos 1, 2, 3, creo. Si no veo a nadie más. ¿Sí? Rubios hay también 1, 2, 3, 4, no sé, por ahí. ¿Sí? Y el resto tienen pelo oscuro. Lo mismo pasa con el derecho internacional privado, la norma material, la norma de conflicto y la norma de policía. La norma de conflicto es la más abundante. Hay más cantidad de normas de conflicto en el derecho internacional privado. La mayoría de las soluciones que vas a encontrar en los tratados internacionales y en la fuente interna van a ser normas de conflicto. Eso no significa que las otras sean menos importantes. No. ¿Sí? Cada una es vital en su función. ¿Sí? El cuerpo humano es un sistema que funciona, si está todo bien, perfecto. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué más importante que funcione?
¿El corazón o los riñones? Los riñones. Todo. ¿Sí? Porque ella dijo los riñones, es la primera vez que escucho los riñones en vez del corazón antes. Pero es cierto, o sea, prueben vivir un día sin riñones. ¿Saben lo que pasa? Se mueren. El corazón se llena de líquido, los pulmones se llenan de líquido, no pueden hacer este movimiento y se mueren. ¿Sí? El corazón, si los riñones se plantan, entra en paro. O sea que los riñones parecen así como... No importa. Yo digo, los riñones podrían ser los intestinos, podría ser cualquier otro, ¿no? Pero uno siempre piensa el corazón y el cerebro. Sí, claro. O sea, digamos, es más fácil hacer un trasplante de cerebro, todavía no se ha trabajado sobre el tema. Sí. Pero una cosa es el avance de la ciencia y otra cosa es la importancia del órgano para el organismo. ¿Sí? Si a vos se te plantan los riñones, te puedo garantizar que te morís. ¿Sí? Es más, tardás un par de horas, desde que tenés falla renal hasta que te morís de un infarto, tardás un par de horas, ¿no? ¿Sí? No de un infarto, de un paro, en realidad, técnicamente, desde el punto de vista cardiológico. O sea que todos son igualmente importantes, cada uno en su rol. Los riñones eliminan las toxinas del organismo, hacen que el líquido circule, la sangre esté limpia y funcione, qué sé yo. Los pulmones oxigenan, el corazón bombea, cada uno cumple su función. ¿Sí? Ahora no se puede vivir ni sin los unos ni sin los otros. Siempre el resultado es igual, caput. ¿Sí? Lo mismo pasa con las normas en derecho internacional privado. No podemos decir, bueno, saquemos a la norma de policía porque es mala y hace la aplicación territorial y lleva la aplicación territorial del derecho, no nos gusta, saquémosla del derecho internacional privado. No se puede. Porque entonces quiere decir que vos estás en una pandemia y los comerciantes, quien tiene mayor poder adquisitivo, te compra todas las vacunas y ese pueblo se murió todo envirusado. ¿Sí? Porque todos los materiales médicos fueron para el lugar donde había más plata, por ejemplo. ¿Sí? No, ponemos una norma de policía que diga, primero, el material médico que tenemos lo usamos para nosotros. ¿Sí? No puede salir del país. ¿Sí? Razones de salud pública. Que es lo que pasó en la pandemia. ¿Está? Si no hubiera habido ese tipo de normas de policía, y tal vez venía un multimillonario, compraba, no sé, todos los respiradores que había y ponía en su casa un hospital privado, donde había un respirador para cada miembro de su familia. ¿Sí? Y un hospital entero se quedó sin respiradores. Bueno, no importa, no tienen plata, van al hospital público, no tienen plata, no importa, se mueren. No es así. El Estado no regula así. Entonces la norma de policía es importante. Por supuesto que cuando pasa como en la época del COVID, sobre todo cuando estábamos ya administrando más la pandemia, no el primer momento que fue tipo el shock, sino un poco más adelante, ya después la superabundancia de normas de policía empieza a ser molesta. Porque quiebra los puentes que se buscan generar con el derecho internacional privado. La gente se quiere mover y no puede porque tiene un montón de normas que le complican la circulación, ¿sí?, de personas o de bienes, ¿sí? Y entonces ahí empieza bajemos un poco la incidencia de la norma de policía y revisemos a ver si algunas ya no son necesarias, ¿sí? Y volvamos al funcionamiento normal con las normas de conflicto y las normas de policía en una proporción más mínima. ¿Sí? Ahora eso no quiere decir que podamos prescindir ni de unas ni de otras, porque para algunas cosas son trascendentales las normas de policía. Imagínense, no pongamos casos latinoamericanos para no... Pero imagínense, no sé, que en vez de todo lo que pasó con Ucrania, digamos, los rusos hubieran comprado de a poco toda Ucrania. Todos los inmuebles que hay en Ucrania. Magnates rusos hubieran comprado todos los inmuebles que hay en Ucrania. Te la anexaron de hecho. ¿Sí? Por eso los inmuebles se suelen regir en todo el mundo por la ley del
país donde están situados. Y ningún Estado te permite que cuestiones de derechos reales sobre bienes inmuebles queden sujetas al derecho extranjero. Bueno, pero le están cercenando el derecho a los extranjeros. No, estoy protegiendo la soberanía nacional. Entonces, ahí el juego, ¿sí?, que hay que balancear. Muchas normas materiales o normas directas, y sería fantástico si todos tenemos las mismas normas directas. Si no, cada persona que tiene una relación jurídica donde todo lo que hay son normas directas en los derechos internos y todas distintas, no sabe qué hacer. La solución se la da la norma de conflicto, que le dice, no mires 4 derechos, mira este. Entonces, ahora, si tenemos un tratado como Viena del 80, como la Convención de Nueva York en materia de arbitraje, o como la restitución de La Haya, plagada de normas directas, es fantástico, unificamos el derecho, maravilloso, el objetivo final del derecho internacional privado. Si tenemos superabundancia de normas directas en un tratado. Si nos faltan las normas de conflicto para decirme cuál de todos los derechos tengo que mirar, me tiro por la ventana cuando tengo que resolver un caso. Vos tenés la mano así como... Sí, pero es una pregunta que no tenemos por un norma muy bien. Pero bueno. A ver, dale, vos preguntás, después vemos cómo... Las normas de policía no pueden estar en tratados internacionales, digamos. ¿Cómo? ¿Puede haber una norma de policía en un tratado internacional? Es que la norma de policía marca la aplicación del derecho territorial, por lo tanto, en un tratado internacional donde todos los estados se ponen de acuerdo sobre una solución, no tiene razón de ser. Claro, pero tampoco podría el Estado hacer una reserva o una declaración que constituya como norma de policía, digamos. No, esa reserva no es una norma las reservas no son No, consideradas claro. normas de policía. Okay. ¿Sí? Pero se puede, porque las reservas se pueden hacer en la medida en la que todos acordaron qué tipo de reserva hacer o qué tema dejaron afuera. Claro. Y ahí volvemos al normal funcionamiento del sistema. Sí, como si el tratado no existiera, digo, para ese tema. ¿Se entiende? Bien. O sea que Sí. la norma policial entonces cumple la función de proteger el orden público en un Estado. No, el orden público no, porque cuando vean orden público se van a dar cuenta que el orden público es otra cosa. Es un pariente muy cercano de la norma de policía. Si quieren son hermanitos, pero una cosa es la norma de policía y otra cosa es el orden público. Tienen un funcionamiento... Lo que sí tienen la misma misión de proteger esas cuestiones, ¿sí? Más sensibles, si quieren, para los estados. ¿Sí? Cuando el tema es ultra sensible aparece la norma de policía. Y dentro de esa Cuando norma- estamos, un segundo, cuando estamos en un tema donde el derecho sí es bastante parecido, ¿se acuerdan Savigny el funcionamiento dentro de la comunidad jurídica de Estados? Tenemos todos los derechos más o menos parecidos, entonces si todos son más o menos parecidos, ¿son intercambiables? Bueno, entonces, yo admito la intercambiabilidad, o sea, admito el funcionamiento de la norma de conflicto y su neutralidad, partiendo de la base de que los derechos que estoy aplicando, la solución es bastante, en esencia, es bastante similar la tuya con la mía. Donde yo noto que esa esencia no está presente, ahí le digo al derecho extranjero, retírese de aquí, y esa función es del orden público. La norma de policía directamente no te lo deja entrar, se quedó afuera del derecho extranjero. Entonces, cuando el tema es muy, muy sensible, norma de policía. Cuando no es un tema sensible y la cuestión se vuelve sensible cuando vos tenés que reconocer en la Argentina el cuarto matrimonio del árabe, entonces ahí vos decís, no, pará, el matrimonio poligámico nosotros no lo tenemos. Bueno, entonces ahí ese derecho... Ahora, aplicar el lugar de celebración con España no te genera ningún problema de orden público. Te genera el problema con alguien que tiene un concepto de matrimonio radicalmente distinto al tuyo. ¿Sí? Si se casan dos personas del mismo sexo hay que matarlo, la ley rusa. Bueno, entonces ahí, claro, eso tampoco lo vas a reconocer, porque nosotros tenemos el matrimonio igualitario. ¿Cómo vas a condenar a alguien porque, digamos, tiene un amor con personas del mismo sexo? Para nosotros eso es un principio de orden público. Ahora, no vas a generar una norma de policía que impida que el matrimonio se rija por la ley del lugar de celebración,
porque pensás que a lo mejor otros países no aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo u otros países tienen relaciones poligámicas. Cuando tengamos un caso que vincule nuestro país con un estado que tiene un matrimonio poligámico, bueno, ahí aparece el orden público. Pero no necesito una norma de policía para eso. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguien más tenía una mano levantada? Yo, la norma de policía, dentro de esa norma, entonces te dice a vos se aplica únicamente el derecho local, ponele. Sí. Y la de orden público no dice nada. No, la de Solamente orden hasta público que- no es una norma, son principios. Ok. El orden público es la barrera, ya lo van a ver, pero el Cuando orden hay público es la conceptos barrera diferentes. que se levanta frente a la aplicación del derecho extranjero, el límite a la aplicación del derecho extranjero, cuando ese derecho extranjero me lleva a una solución material concreta que vulnera los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez de la causa. Pero igual van a tener una clase entera de orden público, así que relajen. Yo solamente para marcar la diferencia con norma imperativa y que tengan claro que no es la norma imperativa no protege el orden público. ¿Sí? El orden público es un instituto y la norma imperativa es otro. ¿Está? Sí tienen temas, los dos son temas sensibles, pero el funcionamiento, todo es distinto. Lo que pasa es que para eso tienen que haber orden público y todavía falta. ¿Estamos? Sigamos con la norma de conflicto entonces. La norma de conflicto dijimos que su misión es encontrar el derecho aplicable al caso, y este derecho aplicable lo busca con criterio de justicia. Esto de encontrar la ley más conforme con la naturaleza y esencia de la relación jurídica que hacía Savigny. O que postulaba Savigny. Para eso, Salud. utiliza Salud. lo que nosotros llamamos punto de conexión. Por eso decimos que el punto de conexión es el elemento técnico del que se vale la norma de conflicto para encontrar el derecho aplicable. ¿Sí? Es la parte de la norma de conflicto, la estructura de la norma de conflicto es el elemento que se utiliza o que emplea la norma de conflicto para señalar qué derecho se aplica. Porque en un caso, volvamos a la definición de caso ius privatista. ¿Cuál era el caso ius privatista? Aquel que estaba conectado fácticamente con más de un Estado y por lo tanto jurídicamente con más de un derecho. Entonces, de ese menú de conexiones, lo que hace la norma de conflicto es decir, es por acá, vaya por ahí. Todos los otros derechos y todas las otras conexiones no importan, es esta la relevante. ¿Sí? Ese dedito que me señala, esa flechita que me señala, este es el derecho conectado relevante para resolver el caso, ese es el punto de conexión. Los puntos de conexión, no obstante, varían. Varían entre distintas normas de distintos estados, pero también varían la calidad, la calidad, podemos decir, de puntos de conexión. ¿Y yo? ¿Traje el cargador? Yes. Sí. Sacando temas de familia y sucesiones, ¿hay más ejemplos de normas de conflicto? Sí, un montón, ahora vamos a ver. Tenés plagado el Código Civil de norma de conflicto. Recién les dije una de contratos, por ejemplo. El contrato se rige por la ley del lugar de cumplimiento. ¿Sí? A ver, en caso de accidente, se aplica la ley del lugar donde se produce el accidente. Otra norma de conflicto. Los bienes muebles se rigen por la ley del lugar donde están situados. Los bienes registrables se rigen por la ley del estado de registro. Está lleno el código de normas de conflicto y los tratados internacionales más todavía. Porque la norma de conflicto en los tratados internacionales lo que hace es armonizar la solución. No tenemos la misma solución concreta, pero sí todos sabemos, por ejemplo, en el ámbito de los tratados de Montevideo, todos sabemos que la capacidad se rige por la ley del domicilio. Cada estado tiene su propia regulación para las situaciones en las que uno es capaz, incapaz, incapacidades especiales, etc.
pero se aplica la ley del domicilio. ¿Sí? Las incapacidades especiales se aplica la ley territorial, que prevalecen sobre la ley del domicilio. Todos tenemos la misma regla. En Argentina, Uruguay, Paraguay. Entonces, si es un caso entre Argentina y Uruguay, ¿qué ley se aplica para la capacidad para contratar? La del domicilio. O sea, mientras las materiales tienen un criterio unificador, estas de armónico serían Armonizador. armonizador. Una función, no criterio. Función. Bueno, fíjense ustedes. Si yo quiero enchufar el celular, tengo que utilizar esta parte del cargador, ¿no es cierto? Más esto, porque con esto solo no hago nada. Hago esto, ¿sí? Y lo enchufo. ¿Está? Bien. Esto sería el punto de conexión. Ahora ustedes fíjense que esto puede ser el punto de conexión y según el enchufe, esto también puede ser el punto de conexión. Yo en la computadora lo enchufo así. ¿Sí? Son distintos puntos de conexión. ¿Sí? Una cosa dependerá del contacto, una cosa es esto y otra cosa es esto. Los dos me sirven para cargar el celular. ¿Sí? Claro. Entonces, los puntos de conexión pueden variar entre sí en cuanto a su naturaleza o calidad. Pueden estar, dependerá del caso de que se trate. Así como si yo tengo la computadora, enchufo el celular al puerto USB, y si lo enchufo a la electricidad, enchufo el celular para cargar la batería con el otro adminículo, ¿sí? Que vamos a decir el enchufe, ¿sí? El punto de conexión también puede variar según la circunstancia multinacionalizadora que toma como relevante. Y así tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan los tipos de circunstancias multinacionalizadoras? Teníamos los personales, los reales y los conductistas. Bueno, en el punto de conexión también tenemos los personales, los reales y los conductistas son relacionados con el acto jurídico. Personales, nacionalidad, domicilio, residencia, residencia habitual. Reales, lugar de situación, estado de registro, domicilio del dueño. Conductistas, lugar de celebración, lugar de cumplimiento, lugar donde se comete el delito, lugar donde se produce el accidente. Esta primera clasificación de puntos de conexión está relacionado directamente con la circunstancia multinacionalizadora que el legislador puede considerar relevante en cada caso. ¿Sí? Ahora también los puntos de conexión se pueden clasificar según un criterio temporal. Y así tenemos los puntos de conexión instantáneos y los puntos de conexión de duración, o duraderos, o perdurables. O sea, instantáneo, perdurable. Tiene una extensión en el tiempo, dura un periodo de tiempo. De los que yo les nombré antes, ¿cuál les parece que puede ser instantáneo? ¿Norma de policía? No, estamos hablando de puntos de conexión. Los puntos de conexión están en las normas de conflicto. Lugar de los conductistas. ¿Eh? ¿Cuál conductista? No, el lugar de cumplimiento puede ser duradero en el tiempo. Si el contrato dice que yo te tengo que entregar todos los meses, qué sé yo, 1000 botellitas de plástico en el puerto, tiene duración. El lugar de delito. El lugar del accidente, el lugar donde se comete el delito, y por ahí alguien dijo lugar de celebración. ¿Sí? No, nacionalidad no, ahora vamos a ver. ¿Por qué no? Esos son puntos de conexión instantáneos. Ocurren en un momento en el tiempo, después ya está. Si yo sujeto el contrato a la ley del lugar de celebración, el matrimonio a la ley del lugar de celebración,
el poder a la ley del lugar de otorgamiento, ¿sí?, es un instante en el tiempo. En cambio, por acá dijo el compañero nacionalidad. La nacionalidad, yo soy argentina desde que nací. Ya hace 52 años que soy argentina. ¿Sí? Entonces tiene una duración en el tiempo la nacionalidad. ¿Sí? Pero no era relevante para Argentina. Eso es otra cosa. Lo de la relevancia de la circunstancia multinacionalizadora justamente tiene que ver con, o sea, el punto de conexión va a ser siempre la circunstancia multinacionalizadora más relevante para el caso. Ah, ok. Por eso lo elegimos como derecho a aplicar. Acuérdense, por eso digo siempre, cuando hablamos de punto de conexión tenemos que volver a Savigny. Savigny dice, la ley más conforme con la naturaleza y esencia de todos los derechos conectados, de todas las circunstancias multinacionalizadoras que me presenta el caso, el punto de conexión elige el más conforme con la naturaleza y esencia de la relación jurídica de que se trata. ¿Sí? El asiento es el punto de conexión. Lo que Savigny llamaba el asiento de la relación jurídica es el punto de conexión. ¿Está? Acá ya pasamos, dimos un avance más. Cuando veíamos circunstancias multinacionalizadoras, lo que nosotros buscábamos es cuáles son los contactos del caso con más de un Estado. Cuando estamos hablando de norma de conflicto y punto de conexión, decimos, este es el contacto más relevante para el legislador argentino. ¿Sí? Puede ser que para otro legislador sea otro y utilice otra norma de conflicto, distinta que la nuestra. Por eso, cuando todos tenemos una misma norma de conflicto, hablamos de armonización de soluciones. ¿Sí? Bien. ¿Entendieron lo del punto de conexión instantáneo? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver los de duración. Nosotros dijimos, por ejemplo, acá dijo el compañero, nacionalidad. Si yo digo nacionalidad, y supongamos que para el derecho del país X la nacionalidad sea algo relevante, ¿sí?, un sujeto puede cambiar de nacionalidad. No solamente puede cambiar de nacionalidad, puede tener dos nacionalidades, puede haber renunciado a su nacionalidad anterior para tener una nueva. 1000 situaciones pueden pasar a lo largo de la vida de una persona con su nacionalidad. ¿Sí? Entonces, nacionalidad es un punto de conexión mutable, duradero, pero a la vez mutable, porque puede cambiar territorialmente a lo largo del periodo de tiempo. ¿Sí? Es duradero, es perdurable, pero a la vez es mutable. Porque dura un periodo de tiempo, pero en ese periodo de tiempo además puede cambiar territorialmente su localización. En cambio, si yo digo lugar de situación del inmueble, es durable, pero a la vez fijo. ¿Sí? Porque toda la vida del inmueble, el inmueble va a estar quieto en el mismo lugar. Entonces no se va a producir un cambio legislativo ahí. Si yo digo, la capacidad se rige por la ley del domicilio del sujeto. Cada vez que el sujeto muda su domicilio a un país distinto, muda las leyes que rigen su capacidad. En cambio, si yo digo, la capacidad para adquirir un inmueble se rige por la ley del lugar de situación del inmueble, cada persona que quiere adquirir un inmueble va a ver sometida su capacidad al mismo derecho siempre. El inmueble no se va a trasladar nunca. No es lo mismo el lugar de situación del inmueble, por eso ojo con lugar de situación. Una cosa es el lugar de situación del inmueble, que es un punto de conexión duradero y fijo, y otra cosa es cuando digo lugar de situación del bien mueble. El bien mueble sí puede cambiar su localización, se lo puedo trasladar. ¿Sí? Entonces no es lugar de situación solo, sino lugar de situación del inmueble. Ahora ustedes fíjense, esto de que el punto de conexión pueda mutar territorialmente, es decir, pueda pasar de un estado a otro,
el tema de la ley aplicable, genera lo que se llama conflicto móvil. ¿Qué es esto del conflicto móvil? Supongamos que un juez está resolviendo un tema contractual, ¿sí? Y él se fija que la capacidad se rige por la ley del domicilio del sujeto. Y resulta que el sujeto viene, esto pasó caso Lizardi, esto pasó en un caso jurisprudencial que se ve en capacidad justamente en Francia. Y el sujeto viene y plantea, disculpen, soy incapaz. ¿Sí? El juez va a tener que ver si este sujeto mudó su domicilio, el juez va a tener que ver si es relevante o no es relevante el domicilio que tiene ahora o el domicilio que tenía antes. ¿Sí? Esa parte es una modificación que yo le hago al caso para explicar esto. No por las dudas, para que no se queden con que el caso derivó por ese lado, pero derivó para otro. Pero era un caso donde justamente un mexicano fue a librar cheques y a comprar cosas con títulos en Francia y después dijo, ay, no me los ejecuten porque yo era incapaz. ¿Sí? Pero el mexicano seguía viviendo en México, en el ejemplo, en el fallo. Yo lo mudé. Viví un tiempo en París y después se fue a México. Y cuando lo están ejecutando se aviva, supongamos, que en México no tenía edad suficiente para firmar esas cosas. Entonces viene y plantea, no, nulidad del contrato porque yo soy incapaz. El juez va a tener que resolver qué domicilio es relevante a la hora de juzgar la capacidad. Esto se llama encontrar el punto crítico. Porque si no encuentra el punto crítico nunca termina de saber cuál es el derecho aplicable. Porque a lo largo de la vida del contrato el sujeto mudó su domicilio. Y entonces cambió la ley que rige su capacidad. Entonces el juez va a tener que decir, bueno, ¿es relevante el derecho vigente en el país del domicilio al momento de celebrar el contrato? ¿O es relevante el domicilio del sujeto al momento que plantea la incapacidad? No, el contrato. Bueno, yo diría el lugar de celebración del contrato, sí, perdón, el momento de la celebración del contrato. Pero eso queda a criterio del juez. ¿Sí? En este caso... Supongamos régimen patrimonial del matrimonio. Adiós. Supongamos régimen patrimonial del matrimonio. ¿Sí? El domicilio conyugal varía también. El juez va a tener que, si la ley dijera el régimen patrimonial del matrimonio se rige por la ley del domicilio conyugal, el juez va a tener que elegir si es el domicilio conyugal al momento que compraron los bienes, al momento que se celebró el matrimonio, porque ahí empezó la ganancialidad, o al momento en que se divorcian, porque ahí termina la relación jurídica y ahí se produce el momento en el que se tienen que separar y dividir los bienes. ¿Cuál es el punto crítico ahí? Ahí ya no parece tan fácil como en materia contractual el ejemplo que di antes, ¿no? La cosa se puede complicar después. Entonces, ¿qué hace el legislador normalmente? El legislador normalmente, cuando tenemos un punto de conexión duradero, o sea que se extiende temporalmente y que puede mutar territorialmente y que puede dar lugar a esto que se llama conflicto móvil, ¿sí? El legislador trata de ayudar al juez y fija él el momento relevante. Entonces nos vamos a encontrar con que el régimen patrimonial del matrimonio dice se rige por la ley del primer domicilio conyugal. O sea, primer domicilio ya no es más mutable, lo fijé. El otro es segundo, tercero, cuarto, quinto, no sé, pero primer domicilio es primero. O, por ejemplo, no sé, el divorcio se rige por la ley del último domicilio conyugal. ¿Sí? Entonces, ahí ya lo fijo temporalmente. Le agrego un momento
para fijarlo temporalmente. Si yo digo domicilio conyugal es variable, primer domicilio conyugal es fijo. Porque el legislador ya me resolvió anticipadamente el conflicto móvil. El juez ya no se tiene que romper el cráneo para saber si el domicilio importante es el del momento en el que se casaron, el del momento en el que compraron el bien o el del momento en el que se están divorciando. La ley le dice primer domicilio conyugal. Entonces él en todo caso tendrá que encontrar, tal vez más fácil, tal vez más difícil, pero tendrá que encontrar cuál fue el primer domicilio conyugal. Los demás los descarta, porque el legislador ya le resolvió el conflicto móvil. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Qué hora tienen? Y 23. Ah, bueno, tengo 5 minutos. Igual viste que a veces, por más que vos apliques la teoría, viste que el juez a veces aplica lo que se le da la gana. Sí, bueno, eso pasa en todo. No, digo, que puede pasar esto, que vos digas, bueno, sí, es el primer domicilio conyugal y te aplican otro domicilio. No. Si la ley dice primer domicilio conyugal, no debiera aplicarte otro domicilio y eso es apelable. Ah, ok. ¿Sí? O sea, si el juez dice, no, a mí no me gusta el primer domicilio, a mí me parece que el legislador se equivocó, voy a aplicar el último. No, eso es, salvo situaciones muy excepcionales, porque ustedes van a ver que hay una cláusula de excepción que le permite al juez escapar de la norma de conflicto. Okay. Pero tendrá que fundarlo muy bien. Okay. El legislador muchas veces resuelve el conflicto móvil, otras veces no. Si no lo resuelve el legislador, lo tiene que resolver el juez. ¿Sí? Después quedan otra clasificación de puntos de conexión que tiene que ver con cuántos puntos de conexión vamos a encontrar en la norma. Si tenemos un solo punto de conexión, decimos que es simple, hay uno solo. Si tenemos más de uno, decimos que es compuesto o complejo. Cuando son complejos, depende cómo se combinen. Y ahí parece medio análisis sintáctico, me dicen algunos. Por ejemplo, si yo digo, se aplica la ley del domicilio, en su defecto, la ley de la residencia habitual. Es uno u otro. Uno Sí. social. Uno sería subsidiario. Uno sería subsidiario, porque me dice en su defecto. O sea, yo solamente, no es que me da lo mismo aplicar el domicilio o residencia habitual, sino que si falla el primero, voy al segundo. Claro, como que tiene el backup. Tiene plan B. Claro. ¿Sí? Yo siempre, el otro que vos decís, uno u otro, es un punto de conexión alternativo. ¿Sí? Dentro de complejos subsidiario alternativo. Alternativo o acumulativo. Alternativo es cuando usas uno u otro. Ah, ok. Y acumulativo es cuando tenés que usar los dos. Por ejemplo, la ley del domicilio del adoptante y del adoptado. En general se utilizan puntos de conexión acumulativos cuando se trata de un acto jurídico que tiene una importancia tal que yo lo voy a tener que hacer valer en varios estados. Entonces, para asegurarme que sea válido en todos esos estados, yo aplico los dos derechos al mismo tiempo. Subsidiario, acumulativo y... Subsidiario, alternativo, acumulativo. Alternativo es uno u otro. Esto es dentro de complejo. Dentro de complejo o ok. compuesto. Complejo o compuesto, así también lo pueden encontrar. Ahora, ustedes fíjense, el alternativo son dos puntos de conexión iguales. O sea, digamos, elijo uno o elijo el otro. Pero a veces el juez, a veces el legislador, así como en el conflicto móvil a veces el legislador me ayuda, a veces el legislador me tira una orientación en la norma de cómo elegir. Me dice, ¿se aplica la ley del domicilio del padre o del hijo? El que resulte más favorable a los derechos del hijo. En filiación van a encontrar una norma de ese estilo. Entonces ahí no es que yo elijo libremente como juez y quiero aplicar uno u otro,
Siempre es más favorable. Tengo que fundar la elección en el criterio que me da el legislador. Eso se llama norma materialmente orientada. El legislador me da el criterio con el cual yo tengo que elegir la elección. Yo tengo que efectuar la elección. Orientada. El legislador orienta la elección del derecho aplicable. O sea, te dice uno u otro, pero la elección entre estos dos es con este criterio. ¿Sí? Elegí en el color que más te gusta, entre rojo y verde. Pero elegí el que sea más brillante. Y él va a tener que decir, para mí brilla más el verde porque tiene lucecita. Sí, ¿dónde te habías quedado? ¿Cómo se llamaba en su defecto? ¿Cómo le llamabas? ¿Este o en su defecto? No, este o el otro, subsidiario. Ah, subsidiario. ¿Sí? La norma me trae un plan B, un suplente. ¿Sí? Pero ese punto de conexión suplente hace banco como el suplente de Messi. ¿Está? Siempre está sentado en el banco, salvo que Messi se lesione, porque si Messi se lesiona o le pasa algo, nos jugamos con 10. ¿Sí? Pero nadie discute que el 10 de la selección es Messi. Si hablamos del 9 es otra cosa. ¿Está? ¿Sí? Bueno, no sé si me volverán a ver